Se me ocurren 4 preguntas, una a cada uno de los panelistas. Para empezar el debate, inmediatamente paso a dar la palabra a todos los asistentes que quieran hacer uso de ella. Pero a Cecilio, que ha empezado hablando de Trump. No, yo no hablo de Trump. Bueno, lo ha rozado. La política de antitrust tuvo su origen en Estados Unidos. El análisis económico se introdujo antes en la aplicación del antitrust en Estados Unidos que en el momento que ha citado Jorge Padilla. Sabemos, y yo he coincidido contigo, en años de administración demócrata, pero veníamos de una administración inmediatamente anterior republicana, que no tenían la misma visión de cómo había que aplicar las reglas del antitrust en Estados Unidos, y eso tiene su influencia en cómo las reglas de la competencia, del antitrust, se vayan a aplicar en Europa por parte de la Comisión Europea en los próximos años. ¿Cómo lo ves? ¿Ves riesgos? ¿Ves necesidad de reforzar las defensas para no debilitar la eficacia de la aplicación de la política de competencia en el tiempo actual en que vivimos? Si tuviera una bola de cristal, estaría en condiciones de contestar medianamente bien a tu Te la pregunta. presto. Ya, bueno. Por cierto, yo no he hablado de Trump, he hablado de populismo. Bueno. El populismo, iba a decir, el populismo puede presentarse de 1000 maneras, con colores de pelo más o menos rubios o con coletas, en fin, hay muchas formas de... Pero yo no hablo de nadie en particular, estoy hablando más en serio y a título puramente personal. Lo que está claro es que estamos en una situación en la que principios fundamentales, que por cierto Jorge ha citado con mucha claridad y con mucho entusiasmo, están seriamente cuestionados, y estamos en una situación en la que yo creo que ya veremos cómo evolucionamos con gente que hoy tiene una idea absolutamente distinta de lo que es una economía de mercado, y que están cuestionando principios, vuelvo a repetir, básicos en los que se sustenta la economía de mercado y también nuestras sociedades tal y como hoy las conocemos. Como bien dice Joaquín, la Sherman Act es la que crea el derecho antitrust en Estados Unidos, sin caer en la autocomplacencia. Yo creo que hoy la Comisión Europea, y yo diría que las autoridades de competencia europeas, tienen un nivel no iba a decir de dominancia, pero sí un nivel de visibilidad en cuanto a la aplicación de las normas antitrust, que en muchos casos se considera que es como más efectiva o más, en cualquier caso, más ambiciosa que la que han podido tener las administraciones americanas bajo, concretamente, administraciones republicanas. Yo soy de los que piensan que en tiempos de George Bush, y fue en esos momentos cuando nosotros hicimos el caso Microsoft y otros posteriores, era legítimo. Yo no soy quien para ponerme a hablar de lo que hacen en otros países, ¿verdad? Pero la mejor política de antitrust para el señor Bush era aquella que no existía, o que existía muy poco, mientras que la Comisión Europea siempre ha tenido una visión como más ambiciosa. Dicho esto, a nosotros se nos acusa sistemáticamente de que la Comisión Europea, no es verdad, pero es una crítica, es un lugar común que pasa bien en determinadas mentalidades, se nos acusa de que a nosotros nos importa mantener competidores en el mercado, mientras que a las autoridades americanas les interesa más mantener mercados abiertos para favorecer en última hora a los consumidores. Yo ante eso lo que respondo es el que nosotros vemos que necesitas preservar que haya un mínimo de competencia en un determinado mercado, porque si no, no hay capacidad de elección y por consiguiente no hay contestabilidad de mercados y por consiguiente no hay una tendencia a la baja de los precios, que es uno de los beneficios, creo yo, de una competencia abierta y, como decía Jorge, de una asignación eficiente de recursos. Es muy difícil prever lo que va a pasar con la nueva administración del nuevo presidente. Sí me parece, para concluir, significativo citar, Joaquín, lo que el actual responsable de antitrust en Estados Unidos con la administración Obama, Renata Hesse, que conoce muy bien y que
hasta que ha ocurrido este cambio político en Estados Unidos, se veía como la nueva Deputy Attorney General, es decir, la responsable de antitrust para la nueva administración demócrata, que evidentemente ya no lo va a ser. En una intervención que se ha hecho notar mucho en Estados Unidos, donde también estaba la comisaria de competencia nuestra el 20 de septiembre, Renata Hesse se preguntó en alto, y eso en Estados Unidos y en concreto en la Georgetown University quiere decir mucho, se preguntó en qué nos hemos equivocado. Estaba hablando como alta responsable de la política de antitrust americana y se estaba refiriendo a los últimos 20, 30 años. ¿En qué nos hemos equivocado? Hemos permitido, más allá de lo necesario, de lo recomendable, una enorme concentración empresarial. Hay grandes corporaciones que dominan hoy mercados mundiales, no solamente los mercados americanos. La segunda pregunta que se hacía, la respuesta yo creo que eran obvias, pero evidentemente ella la dejó abierta, es ¿se pueden aceptar los niveles de beneficios, en algunos casos inimaginables, que determinadas corporaciones tienen en el mundo mundial actual? Bueno, esas preguntas, que a algunos pueden sorprender, se las hacía una responsable, por la que yo tengo un enorme respeto personal, pero también intelectual, en un contexto como el americano. ¿Cómo va a responder esas preguntas la nueva administración americana? Yo me lo temo, pero mejor que no haga especulaciones. Muy bien, muchas gracias, Cecilio. Luis, tú has estado en el puesto de máxima responsabilidad como autoridad de competencia española y has estado antes en la Autoridad Nacional de Competencia, en otros puestos, pero luego también has estado antes y después en niveles políticos y de asesoramiento jurídico desde fuera de la responsabilidad pública. Yo recuerdo que cuando tú eras presidente de la Comisión Nacional de Competencia, yo era comisario de competencia, alguna vez hemos hablado de algunos casos, y lo mismo que me ha sucedido con José María Marín, cuando él tomó posesión del cargo que ocupa en la Autoridad de Mercados y la Competencia, una determinada decisión de control de una fusión, ¿a quién corresponde analizar y decidir? ¿A la autoridad nacional, en este caso la española, o a la autoridad europea? Y hay un sistema de reglas, de discusión y de reenvío, de arriba abajo, de abajo arriba, depende, que funciona muy bien, yo creo. Pero claro, hemos hablado de grandes empresas, Cecilio ahora se refería a las que citaba Renata Hesse del mundo mundial, pero aquí también hay grandes empresas, y han ido desarrollándose en los últimos años y ha habido casos, no me voy a referir a ninguno de ellos, para no poneros en dificultades, donde se debatía si lo debe decidir el nivel nacional o lo debe decidir el nivel europeo. Desde el nivel europeo el riesgo es que hay demasiadas cosas que tienen que decidirse y no hay medios suficientes y se pueden retrasar, como antes decía Cecilio. Desde el nivel nacional el riesgo es que es menos difícil capturar al regulador o a la autoridad de competencia, o las presiones pueden ser mucho mayores dada la dimensión de la empresa en cuestión y la dimensión relativa de la autoridad. Cuéntanos un poco de tu experiencia sobre eso en España. ¿Vivimos bajo fuertes presiones o menos que la media en otros países o en aquello que tú conoces? Bueno, en España el tema es más grave, en el tema de concentraciones, porque hay una norma peculiar que, por otra parte, estoy mirando a quien le inspiró en su momento, que está inspirada de la legislación alemana, que es ese peculiar artículo 13.2 de la Ley de Defensa de la Competencia, que permite una tercera fase. Para los que no sean expertos, lo digo. La ley del 2007 supuso un avance considerable en materia de reforzamiento de las facultades de la Autoridad Independiente de Competencia en control de concentraciones. Antes decidía el Gobierno y el Tribunal de Defensa de la Competencia, como organismo independiente, simplemente informaba. Pero en el año 2007 cambia y quien decide es la Autoridad de Competencia. Pero se queda una pequeña, lógico para un momento de un cambio trascendental, si se quiere, una pequeña facultad para el Gobierno. En casos de interés general, el Gobierno puede llevarle la contraria, decide, en la actualidad decide la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y antes la Comisión Nacional de Competencia, pero si hay casos de interés general,
entonces el gobierno puede llevar, y la decisión de la autoridad de competencia ha sido la de prohibir o la de condicionar o aprobar con compromisos una operación de concentración, puede el gobierno llevarle la contraria a la autoridad independiente de la competencia. En honor a la verdad, en España, desde el año 2007 que rige este sistema, solamente hubo un intento afortunadamente fracasado en la concentración de Abertis Action, en el que una parte del gobierno pretendía la activación de ese mecanismo del artículo 13.2, es decir, la tercera fase, en definitiva que el gobierno lo llevara a la contraria en su momento la Comisión Nacional de la Competencia, y hubo otro momento en el que tuvo éxito. Y las presiones motivaron que en la concentración entre las televisiones, entre Antena 3 y La Sexta, que el dictamen de la opinión y la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia había sido contundente, pues el gobierno le llevó la contraria y modificó considerablemente, por cierto, Jorge, con una ausencia total y absoluta de análisis económico, con unos argumentos, pero simplemente diciendo cómo lo que se había aprobado en la concentración anterior en televisiones entre la 4 y de Telecinco eran estas condiciones, aprobemos las mismas. Claro, sin tener en cuenta que el mercado, después de la primera concentración, había cambiado considerablemente. En fin, en ese orden de cosas, hasta ahora los mecanismos de reenvío han funcionado actualmente. Yo tengo que decir que siempre me mostraba partidario la regla del 3+, que se intentó en la anterior reforma, incluso con la aprobación del reglamento 137, la intentó en un primer momento la Comisión, entonces con Mario Monti, pero reculó considerablemente. Lo que yo en su momento opiné, entonces estaba en el Parlamento Europeo, que era prácticamente una bajada de pantalones. Tengo que reconocer que me equivoqué por completo. Los mecanismos de reenvío, es decir, de conocimiento por parte de la Comisión Europea de concentraciones que corresponderían a las autoridades nacionales, que está en el artículo 22 del reglamento, y al mismo tiempo también el de reenvío por parte de la Comisión a las autoridades nacionales, cuando la respuesta es muy sencilla pero muy difícil de aplicar, la autoridad mejor situada para conocer un tema, que eso está muy bien, pero luego cómo se traduce en la realidad pues siempre es difícil. Pues son esos dos mecanismos de reenvío hacia arriba o hacia abajo que creo que han funcionado correctamente. Eso en última instancia se traduce por una decisión del comisario responsable, y de eso Joaquín sabe un poco. Sí. Sin Luis dar. también sabes. Ya, también. Milagros, yo he dicho antes, presentando tu trayectoria profesional, que has estado ahora en una consultora privada, has estado en el ámbito de gobierno, asesora en Moncloa y en el Ministerio de Economía, y has ocupado cargos y responsabilidades en reguladores sectoriales. Hay dos cuestiones que me interesa conocer tu opinión. La primera la has tocado, pero si la puedes desarrollar un poco más, es qué opinas sobre la distribución actual de responsabilidades y competencias entre el regulador sectorial, o las regulaciones sectoriales, básicamente responsabilidad ahora de la autoridad, en diferentes áreas, y las competencias que siguen residiendo o que han vuelto a residir en el Poder Ejecutivo, en los ministerios. ¿Cómo ves eso? Y lo segundo, hay una tensión siempre entre la necesidad de un regulador sectorial europeo y los reguladores sectoriales nacionales. ¿Cuál es tu experiencia? Si nos puedes contar algo, habiendo pasado por la Autoridad de la Energía, etc. Bueno, yo opino que en la medida de lo posible la regulación sectorial debería residir en los organismos sectoriales, que para eso están. Sin embargo, siempre existe una desconfianza enorme por parte de los ministerios sobre los reguladores sectoriales, porque dicen que aunque no estén capturados políticamente, pueden estarlo por las propias empresas. Una de las fórmulas para conseguir que eso no sea así es pues intentar que sean mucho más transversales, ¿no? Como en el caso de
la Comisión Nacional de Competencia, ¿no? pues no hay ningún sector en particular que pueda dominarla, porque afecta a todos los sectores. Cuando consigues unir a muchos sectores distintos y unos dependen de otros, pues eso yo creo que supera una de las dificultades que tiene la captura, ¿no? Que es siempre el problema en la regulación. Creo que el Ministerio se equivoca cuando desvirtúa las labores del regulador. Un regulador tarda mucho en crecer, que tener una reputación y necesita longevidad y tranquilidad y estabilidad, y necesita competencias. Están diseñadas para darles competencia. La Comisión Europea claramente ha dicho que deben tener competencias, sobre todo en el régimen económico, pero sistemáticamente el intento de control de precios, que es muy potente por parte de los políticos, pues al final hace que todo vuelva a residir en los ministerios. Yo he estado en el ministerio, he estado en el regulador. También quiero decir que he estado en el ministerio, bueno, en varios sitios, uno muy político, uno mucho más técnico, que es el Ministerio de Economía, y es verdad que había muy poco respeto hacia los reguladores independientes, y yo creo que lo necesitan, y creo que es la forma de conseguir una buena regulación. En cuanto al regulador sectorial europeo versus nacionales, es verdad que cuanto más lejos estás del lobby, más fácil es regularlo, pero también la regulación es muy específica. Es que no tiene nada que ver el sector del gas en España con el sector del gas en Alemania. Una organización de las industrias pues debería ser igual parecida, pero no lo es porque existe una tradición y porque existe una historia. Las industrias estas son muy antiguas. Entonces, intentar a veces regular desde Europa cuestiones muy locales hace que la regulación llegue tarde y no esté bien diseñada. Entonces, debe haber un buen equilibrio. Creo que son importantes las directivas europeas. Mejor, cuanto la transposición sea más directa posible, mejor, porque cuando las transposiciones al final tienen que pasar por una norma nacional, al final tardan mucho, y un buen ejemplo de lo bien que ha funcionado ha sido el sector de las telecomunicaciones, en contraposición con el transporte, a lo mejor en la energía. Entonces, creo que el regulador sectorial europeo es fundamental, tiene que existir, pero tiene que dejarle hueco también al nacional, porque las regulaciones son tremendamente, es que no os puede, bueno, seguro que hay gente aquí que conoce muy bien las regulaciones sectoriales, pero es que son muy específicas. Las normas de gestión técnica del sistema gasista, vamos por la versión 45, entonces es que, y entonces hablan de cosas y tienen, pues ahora no recuerdo el número de normas, pero pues rondarán las 300, entonces pues son cosas que necesariamente tienen que estar hechas a nivel local. Decirle que cómo no va a haber desconfianza sobre los reguladores independientes. Algunos de los presentes tuvimos ocasión de oír a uno de los autores de lo que luego se convirtió en la Ley 3 de 2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencias, entonces su secretario de Economía, como decía que esto de los reguladores independientes era una cosa que se habían inventado los americanos, pero que chocaba frontalmente con la tradición jurídica española y europea. En fin. Muy bien, Jorge. Como tienes capacidad de síntesis demostrada, dos preguntas para ti. Una, ¿crees tú que hay que cambiar las reglas básicas de la competencia por el desarrollo imparable y que probablemente no ha hecho más que comenzar de la economía digital? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, que las reglas básicas valen y que lo que hay que hacer es analizar, y ahí el análisis económico tiene un papel importante, cómo funcionan esos sectores, que no siempre funcionan, efectos de poder, de definición de mercado, de capacidad de abusar del poder, igual que la economía analógica, o que los sectores de la economía analógica. Y una rápida, ¿qué piensas de la cuantía de las multas en el nivel europeo y cómo crees que debe relacionarse la cuantía de las multas con la aplicación privada, es decir, con la compensación a las víctimas de la competencia, a las víctimas privadas de infracciones a la competencia? Muy bien, con respecto al primer tema, en mi opinión no es necesario cambiar las normas de competencia para poder analizar los sectores de economía digital. Los principios económicos subyacentes son los mismos y por tanto no veo ninguna necesidad de cambiarlos. Es verdad que esos principios tienen que adaptarse a los hechos concretos de cada uno de los mercados que uno estudia, de la misma manera que es importante distinguir entre
los aspectos o los elementos centrales de un sector como el de la energía, donde existen fuertes economías de escala, etcétera, y distinguirlo de lo que pueden ser los productos de consumo de alta velocidad, como pueden ser, no sé, pues pensemos cualquiera de las cosas que compramos en los supermercados, pues hay que tener en cuenta las especificidades de la economía digital. Y quizás lo que hay que hacer es pasar de poner el énfasis en lo que es la eficiencia en el corto plazo, centrándonos en cuál es el grado de concentración de la industria en un momento dado y cuáles son los niveles de precios en ese momento dado, y pasar a dedicar mucha más atención a lo que es la eficiencia dinámica de esos sectores. Es decir, hasta qué punto se está produciendo la innovación es posible, la innovación y la entrada de nuevos operadores es una posibilidad. La economía digital, tanto en Europa como en Estados Unidos, se caracteriza por unos fuertes niveles de concentración. Si la economía americana se ha concentrado significativamente en los últimos 15 años, que lo ha hecho, la concentración es todavía más elevada en sectores de economía digital. Lo mismo sucede en este lado del Atlántico. ¿Y esto tiene que llevar a preocuparnos? Bueno, sí, solo sí entendemos que los nuevos entrantes, que nuevos operadores tienen difícil entrar en los mercados. Si eso está sucediendo, entonces deberemos de preocuparnos. Y yo creo que detrás de esta preocupación están medidas de intervención tales como, por ejemplo, las prohibiciones de la utilización de cláusulas de consumidor más favorecido en servicios de comercio electrónico, como por ejemplo los casos que tienen que ver con las reservas de hoteles, etc. Es decir, yo creo que, por tanto, por resumir, no hay que cambiar los principios son los mismos, los instrumentos son los mismos, la aplicación concreta tiene que reflejar los hechos concretos de esos sectores y probablemente lo que tenemos que empezar a preocuparnos un poquito más no es no solo del corto plazo, sino de las implicaciones que tienen determinadas actuaciones unilaterales o colectivas de empresas sobre el grado de innovación o la frecuencia y la intensidad de la innovación en esos sectores. Con respecto a las multas, en último término, tenemos que fijar el nivel de multas que sea necesario para asegurar que existe una labor de detención, lo que los ingleses llaman el deterrence. Eso es lo que tenemos que conseguir, porque lo que tienen que hacer las autoridades de competencia es como los buenos árbitros, que es pitar poco, pero para pitar poco tienen que tener instrumentos creíbles que eviten la infracción. Hace falta tener la tarjeta superroja. Entonces, ¿sabemos si las multas en estos momentos son suficientes, tienen una capacidad de detención suficiente? Probablemente, en mi opinión, son bajas, relativo a la naturaleza de algunas de las infracciones que estamos viendo. Esas multas, obviamente, tienen que coordinarse con lo que pueden ser la compensación por daños en casos que sigan, en acciones que sigan a las decisiones de las autoridades de competencia. Porque en último término lo que va a detener la infracción es la suma de la multa punitiva impuesta por la autoridad de competencia y los daños compensatorios que establezcan los tribunales. Tiene que haber una cierta coordinación. Pero en estos momentos, dada mi experiencia, ni los daños compensatorios son tan elevados, en los pocos casos que se están realizando y la mayoría de los cuales son acuerdos finalmente pues, transaccionales, ni las multas son posiblemente lo suficientemente elevadas para parar el comportamiento anticompetitivo, especialmente el de los carteles, que es el que probablemente nos pueda preocupar más. Muchas gracias, Cecilio. Quería comentar algo rápidamente en relación con la intervención de Jorge y pasamos ya a dar la palabra al público. Comentar que no criticar, porque estoy absolutamente de acuerdo en el sentido de que, con lo que acaba de decir Jorge, en el sentido de que, a tu pregunta, la llamada nueva economía no pide, a mi entender o a nuestro entender en la Comisión Europea, normas antitrust específicas. Lo que pide es que se apliquen con rapidez. Y ahí está el gran problema que tenemos en las autoridades de competencia, tanto nacionales como europeas. Entre otras razones, porque la rapidez es lo que permite realmente impartir justicia, a pesar de que no somos jueces, o denegarla. Porque si uno sale con unos remedios en un caso antitrust, cuando el mercado se ha movido ya a otras modalidades de comportamiento, la importancia de nuestra decisión puede ser muy relativa. Luego, yo no creo que haya que cambiar las normas, lo que hay que hacer es aplicarlas con rapidez y, a su vez, garantizando el derecho de defensa y una serie de cosas que hacen que nuestra vida como autoridades de competencia sea muy complicada.
Estoy de acuerdo también, lo que me preocupa porque quiere decirse que estamos en el fondo muchas veces de acuerdo, pero no sé qué pasa, que luego sistemáticamente estamos enfrente a la hora de las audiencias y de los casos. Lo que tiene que ver con que, como tú bien decías, de los economistas, pero es aplicable también a los abogados, la vida es muy complicada y se pueden tener visiones muy distintas. Alguno tiene que tener razón y el otro no, pero ambos pueden tener buena intención, el ánimo de proteger intereses protegibles. Todo esto para decir que las multas yo sigo pensando que son bajas, pero ahora que no me oye Joaquín Almunia, muchas veces el propio Joaquín, como comisario de competencia, en más de una ocasión nos ha hecho revisar las cifras porque él ha considerado, desde una perspectiva a su vez muy de estar encima de los dossiers y muy cerca, el que a lo mejor nos pasábamos a veces en determinadas propuestas de multas. Es decir, pero a su vez en otras ocasiones, no voy a dar caso nombres de empresas por razones obvias, el propio comisario, él, actualmente la nueva comisaria, te incita a que vayas más arriba. Yo sigo pensando de una perspectiva muy personal, el que las multas no son tan altas como todavía debieran ser, a pesar de que hablaba antes de 2.900 millones de euros para 5 empresas productoras o fabricantes de camiones. Como saben, la Comisión Europea no tiene, como algunas autoridades nacionales de competencia, no la española, pero sí otras, o como las autoridades americanas, el Departamento de Justicia, posibilidad de meter a nadie en la cárcel o de ir a por los grandes ejecutivos de las empresas que han participado en cárteles o en prácticas colusorias. Ni queremos, ni creemos que estamos bien preparados para hacer nosotros una labor cuasi jurisdiccional, casi de juez, y por eso es por lo que nuestro único elemento de incitar a las empresas a que cumplan con la legalidad vigente es el uso de multas, que no creo que se deban implícitamente, es lo que yo creo que preguntaba Joaquín, no creo que el nivel de multas de la Comisión Europea se tenga que revisar a la baja porque después pueda haber una compensación por daños con cifras muy significativas. Y como, a pesar de que Jorge dice que muchas veces estas compensaciones por daños o estas demandas en tribunales nacionales tras una decisión de la Comisión Europea para pedir resarcimiento por lo que la Comisión ha declarado como un abuso de posición, como un cártel o como un acuerdo colusorio o incluso como un abuso de posición dominante que ha producido daños a los ciudadanos, no sé lo que va a pasar en cada país y en concreto en cada tribunal nacional, pero lo que sí puedo decir es que las compensaciones por daños que se piden desde que hemos adoptado la famosa directiva, por cierto, fue Joaquín el que impulsó la directiva de daños. Desde que adoptamos la directiva de daños, las multas que se están pidiendo en los tribunales nacionales tras decisiones de la Comisión en las que concluimos que ha habido un abuso de posición dominante, que ha habido un cártel, que ha habido un acuerdo colusorio que ha dañado la competencia, se cifran en billones de euros. Que luego después los jueces den más o menos es otra cuestión, pero lo que les puedo decir es que las 5 empresas que han sido destinatarias de nuestros 3.000 millones de euros de multa se están encontrando ahora mismo con billones, con B, de demandas en múltiples tribunales de muchos Estados miembros. Eso no justifica, como digo, el que tengamos que rebajar las multas de la Comisión, es únicamente, creo yo, una forma complementaria de que las empresas piensen 2 veces antes de violar la norma de competencia. Luis, ¿querías añadir algo? Con brevedad, porque sobre el tema, hay sobre quien el tema quiere de las preguntar. multas, sobre el tema de las multas, me remito muchas veces a un estudio, me dice que se anticuado posiblemente las conclusiones ahora habrían variado. Una encuesta selectiva que hizo la autoridad, la Office of Fair Trading, la autoridad británica de competencia, como 6 o 7 años, sobre el poder disuasorio de 5 medidas. Entonces, preguntaba a empresas y abogados, los resultados variaban considerablemente, pero quiero señalar una cosa sobre el valor disuasorio de las multas. Para las empresas tenía más efecto disuasorio el daño reputacional que el importe de la multa, no así para los abogados. Pero en lo que coincidían empresas y abogados era que lo que menos efecto disuasorio de todo tenía era la indemnización de perjuicios. Y ya que estamos hablando del tema de las multas, una reflexión, Jorge. Es decir, todo lo del análisis económico, ¿cómo casa con ese principio de jurisdicción plena
que llevan a gala más los jueces españoles que los comunitarios, cuando ponen en cuestión, por ejemplo, la comunicación de multas por establecer esos criterios matemáticos que no siempre casan con el derecho español. La educación matemática y la educación en economía debe de extenderse a todo el mundo, incluidos los jueces.